Volvámonos verdes. Los plásticos quedarán en el fondo del mar por siglos, no como un hito de nuestra audacia y avance tecnológico, sino que de nuestra soberbia e insensibilidad frente al daño que le estamos ocasionando a los océanos. Osvaldo Ulloa. Aquí estamos, yo soy Katy, el Seba está detrás de las cámaras y estamos con Diego Peñalosa. ¿Qué tal, Diego? Hola Katy, hola Seba. Bien, gracias por la invitación y recibirme acá también en su hogar. Bueno, y vamos a tener una linda conversación sobre todo tu trabajo, sobre rehabilitación de fauna, quizás terrestre y marina. Va a ser súper entretenido. Primero te voy a presentar. Tengo entendido que eres médico veterinario. Eres presidente de la Fundación Safari Conservation, que es un centro de conservación de fauna silvestre de la región de O'Higgins. Vicepresidente del Colegio Médico Veterinario, miembro de la Asociación de Médicos Veterinarios de Fauna Silvestre, colaboras con la ONG Ranita de Darwin y también eres parte del Departamento de Áreas Protegidas de CONAF. Caleta de cosas. Ajá, sí. Lo primero Son aportes, ¿no? Sí, yo lo primero que pensé cuando veía todo esto decía, ¿cómo lo haces todo eso? ¿Cómo tienes tiempo? Sí, una pregunta bastante recurrente de mi círculo cercano. Y en realidad nunca me he puesto a pensar. Yo siempre digo que la naturaleza provee y convenientemente me calzan las agendas de todas las actividades. Son pocas cosas que topan de repente. Así que he tenido un poquitito de suerte de la naturaleza para poder coincidir con estas actividades. Pero te toca harto viajar, ¿cierto? Sí, sobre todo con esta ONG, por ejemplo, la ONG Ranita de Darwin principalmente. Tenemos pronto un viaje a Tantauco, que es parte de un rescate de estos ejemplares que se están haciendo que están siendo afectados por un hongo, por ejemplo. Pero también trato de participar en iniciativas que se hacen, Festival del Reino Fungi, que se hacen acá en Pucón, por ejemplo. Hay harta iniciativa. Claro, y que sirve en realidad para también complementar y enriquecer la distinta labor que desempeño en el día a día. Entonces, todo esto que aprendo en los lugares donde visito, las conversaciones que se van dando, la idea es replicarlo en el trabajo que hacemos también, por ejemplo, en la fundación a nivel del territorio. Uh-huh. Sí. Oye, y todo esto, bueno, tú trabajas principalmente con temas de animales, ¿no? Animales nativos. Sí. ¿Eso viene desde chiquitito? ¿Siempre supiste que te ibas a dedicar a eso o cómo fue eso? Estoy delatando mi edad ahora. Pues tenemos la misma edad. Ah, bien, Así verdad, pues, somos de la misma generación. Sí, de los 90. Sí, Mm. dejémosla y no especifiquemos. Mira, desde que tengo recuerdo, me interesaron los animales principalmente, pero que igual estaba ligado a un contexto. Recuerdo que junto a mi papá salíamos al cerro, por ejemplo, a observar las lagartijas, las arañas, que son como lo que más recuerdo, se me viene a la memoria cuando pienso en la infancia. Pero también esto ligado a un poco de conocimiento del punto de vista de más allá de tan solo ver la especie, sino que tratar de comprender un poco de qué se trataba. Y en el tiempo y ahora en la actualidad aún me di cuenta de que sabía mucho de animales que estaban fuera de Chile. Por ejemplo, Típico. datos curiosos de jirafas, elefantes, Gorila. también, etcétera. Y datos súper freak, por ejemplo, cuánto mide la lengua de la jirafa, o no sé, cuántos años vive el león, el color de la melena, etcétera. Y para mí eran como los animales del entorno. Entonces después cuando uno ya empieza a generar esta conciencia de dónde está parado o en el entorno, me daba cuenta que habían animales de la región donde yo vivo, que es la región de O'Higgins, que eran animales grandes como el guanaco, por ejemplo. Cuando me enteré de que habían guanaco en la región de O'Higgins, era como, ¿cómo no sabía esto antes? Y de chico nunca nadie me dijo que Yo ni sabía. habían guanaco ahí en la región de O'Higgins. ¿Eh? Como que yo pensaba que estaban en el sur o en el norte. Sí. Y era como, oh, qué interesante el mundo que está alrededor. Y después eso ya se empezó a materializar cuando entré a estudiar medicina veterinaria, coincidentemente con una universidad que si bien no lo planifiqué al principio, está muy ligada a lo que es conservación, como es la Universidad Andrés Bello. Hay un doctorado de medicina de la conservación, por ejemplo, donde también
hemos generado hartas amistades con gente que ha hecho proyectos a nivel nacional súper importantes. Y ahí me fui empapando harto con lo que era la fauna nativa, para después pasar a conocer un poco más dónde habita esta fauna, que es un mundo que nunca terminamos de descubrir. No, pues. No, pues si ahí se cruzan los conocimientos con los biólogos, ¿cierto? Los zoólogos, los ecólogos. Claro, Se expande harto lo que es la medicina veterinaria. efectivamente, muy, muy amplio. Bueno, y otros organismos y otros seres que habitan también en conjunto con los animales. Los animales a veces son lo más visibles. Yo recuerdo que las aves silvestres fueron lo que más me llamó la atención. Al principio, porque eran especies que estaban en el entorno, en la casa, y que no me había detenido a verlas en detalle y decir como, oh, qué lindo los colores, qué lindo el canto, y después cada vez más especies cerca. Y, y ahí uno se va maravillando constantemente. ¿Y siempre te han gustado todos los animales o algunos en particulares que te gustan más? De hecho, creo que quizás cuando chico era más fácil, pero ahora cuando la pregunta sale ¿cuál es tu animal favorito? Sí. Yo no podría decir alguno en Fácil. particular porque siento que al tener, pero esto es algo personal, al tener un animal favorito como que estaría con un seco de preocuparme mucho de este animal. O dándole más importancia. Claro, y en general hay algunos que me interesan más en el sentido de que siento que están mucho más desprotegidos porque son más pequeños, por ejemplo, o su hábitat está muy intervenidos, como por ejemplo los anfibios, y en este caso también, por eso soy parte de la ONG Ranita de Darwin, ahí agradezco también que me consideren para las distintas actividades, porque en realidad trabajar con anfibios es otro mundo que trabajar con las aves, es otro mundo que trabajar con la rehabilitación de fauna. Oye, y solo para mencionar, la ranita Darwin es pequeñísima, pu. Sí, como 2,5 centímetros más o menos. Que uno ve tantas fotos que uno cree que es, no sé, pues tiene un tamaño Claro. perceptible, pero no, uno de verdad la podría pisar si no estaba prestando atención. Exacto. De hecho, una anécdota que ocurrió cuando fue mi primera terreno de ranita de Darwin, era por Willow Willow. Fui con el Andrés Valenzuela, que es el presidente de la ONG, y él, bueno, súper capo de anfibios también. Y ella dijo, me explicó la metodología, súper pedagógico, porque también hace clase en la universidad. Y estaba todo súper claro. Yo había leído antes de la ranita de Darwin, sabía cómo era, etcétera. Pero al momento de buscarla es muy difícil, por más allá que uno puede saltar. Y recuerdo que la primera vez encontré, no sé, una ranita y era Andrés, llevaba como 20, 26, yo estaba súper frustrado, como, chuta, no sirvo para esto. Pero ahí el Andrés puso paños fríos y ahora en el tiempo encuentro un poco más. No tanto como el Andrés, o como los chicos que están siempre en terreno, pero sirve para los muestreos que estamos haciendo. ¿Dónde es más probable ver la ranita de Darwin? Por lo general en ambientes que son bastante húmedos, pero que no hay tanta exposición de sol incluso, porque hay que pensar que el rango de hogar de ellas es de 2 metros alrededor, entonces gran parte de su vida están solo en estos 2 metros alrededor. Por lo tanto, también demuestra un poco lo amenazado que está esta especie, producto de que si hay un árbol que está la ranita debajo, nosotros talamos ese árbol, seguramente va a caer arriba de la rana o el ambiente cambió completamente ya sin ese árbol que se cortó de manera antrópica. Y está amenazada, ¿cierto? No sé en qué estado Sí, está. se encuentra en categoría de amenaza, por lo tanto las poblaciones han ido disminuyendo en el tiempo. ¿Tendrá que ver con que es tan pequeñita que uno quizás la pisa? Yo creo que puede pasar, no podemos decir que no, pero también influyen otros factores como la pérdida de biodiversidad principalmente, tanto por cambio de uso de suelo, por ejemplo, lugares donde se tala a ras para poder hacer casa u otras cosas. Las plantaciones también de monocultivo la afectan porque cambia todo el componente físico-químico del sustrato en donde se encuentran. Y ahora, lamentablemente, hace ya algunos años que fue descrito un hongo que afecta a los anfibios alrededor del mundo y la ranita de Darwin es bastante susceptible para este hongo. Por lo tanto, una de las principales recomendaciones, igual que con toda la fauna silvestre debería ser, si vemos estos animales, por ningún motivo tomarlos, porque podemos estar generándoles daños al largo y al corto plazo. O sea, por ejemplo, quienes los estudian lo hacen con guantes. Claro,
con guantes específicos, incluso estos de nitrilo que no tienen talco. Ah, Hay que pensar que los anfibios, si uno los ve en una foto, se ven como una piel bastante delgada y blandita. Y está bien humectada también. Y además tiene funciones de intercambio de gases. como que respiran eh, por la piel. claro, Sí. y intercambio de electrolitos incluso. De hecho, este hongo, que es el hongo quítrido, que afecta a los anfibios y a la ranita de Darwin, lo que hace es genera una alteración en la piel e impide que haya un intercambio de electrolitos como corresponde y pueden morir de deshidratación, por ejemplo. Es tan lindo. Sí. A mí me tocó verla por aquí en la zona, por el Santuario del Cañi. Estábamos entrando por Ya. detrás. Estábamos haciendo un monitoreo con la Universidad Católica, Tomás Ibarra, no sé si sabes, Sí. ellos hacen monitoreo de aves. Y ahí por casualidad alguien dijo, ¿qué es eso? ¿Qué salta ahí? Y vimos 3 o 2 ranitos de Darwin, no recuerdo, 2 o 3. Y tenían colores distintos, po. Claro. Y eran pequeñísimas. Sí, súper pequeña. Y estaban justo en las huellas donde pasan los autos, donde se juntaban Mira. pozas de agua. Está bueno ese dato. Después podemos profundizar para Sí. poder ver, hacer algo con ellos. Y volviendo a tus inicios con los animales, estábamos cachando que tú desde antes de los 18 ya estabas trabajando con animales, ¿cierto? Antes Sí. de entrar a la U, Sí, me sí, como parece. que ahí logré materializar como mis ganas de trabajar con animales y tuve la posibilidad de entrar a un voluntariado al Parque Safari, que estaba recién partiendo, además, era muy pocos los animales que habían, eran de granja principalmente, y justo el Parque Safari se generó recibiendo animales de circo, que en ese momento también empezó un boom de que hubo mayor crítica social hacia los circos y las autoridades sintieron una mayor presión para poder normar esta práctica que desde ese tiempo hacia atrás habían sido muchos años con maltratos muchas veces, condiciones que no eran las adecuadas para este tipo de ejemplares. Entonces me tocó vivir ese momento mientras entré a esta institución, también ir viendo los distintos procesos que involucraba, que en el fondo era como mucho generar espacios adecuados para estos animales, también ver lo que hacían en ese momento los médicos veterinarios con ellos, interiorizarme. Y los primeros animales con los que trabajé eran unos ponis que había, como eran animales inofensivos, dijeron ya este chico del cabro colegio que se vaya a trabajar con los ponis. Y yo no había tenido un contacto tan directo con animales grandes como un pony, pues yo, bueno, ahora uno con la edad va poniéndose más robusto, pero en ese momento era como muy flaquito, como ¿Y qué nada de tenía, fuerza. ¿y qué tenía que hacer con los Y los ponis? ponis había que limpiar el lugar donde estaba, preocuparse de escobillarlos. Harta caca. Claro, Limpiar. era como estar al cuidado de los ponis. Y empecé a observar a los otros animales también el comportamiento y habían dinámicas que se daban que me parecían súper interesantes porque estaba el safari herbívoro, lo que hasta el día de hoy está, pero en ese momento eran muchos animales de granja, ovejas, alpacas, avestruces, y estaban conviviendo entre ellos. Y yo observaba a los animales y decía, "Oh, tiene una dinámica súper característica. Entraba un carrito con comida, los animales se acercaban el que quería, comían, la gente le hacía cariño y todo. Pero cuando entraba alguien a pie, salían todos corriendo. Y era como, ¿por qué pasará eso? Me llama la atención. Y después de eso, habían veces que había que pillar a la oveja, por ejemplo, para esquilarla. Y harta gente siguiendo a la oveja y todo, y la oveja corriendo de aquí para allá. Y decía, ¿pero por qué tiene que ser tan A lo bruto. claro, como por qué estar corriendo, laseándolo? En algunos lados, claro, se justifican que son espacios abiertos y que no hay cerco, pero aquí eran una hectárea o dos, pero que igual había un límite, el animal no se iba a ir desde ese lado. Entonces yo agarré el pasto una vez de la observación, me fui como caminando así, gateando dentro de todos los animales, y se empezaron todos a acercar, pues sin tener miedo, porque dije, ya, los animales comen del carrito, entonces si yo entro con el carrito, acercaba la abeja, ya, y la abrazaba. Y ahí las podíamos pillar, no se estresaban ni nada. Entonces con el tiempo fui observando los animales y desde que llegué también ahí, en parte agradecimiento a los dueños de la institución que confiaron en mí y dijeron como tú tienes que ser guía de safari. Y yo en ese momento cachaba harto de animales, pero no era entretenido. No sé si ahora es ser entretenido, pero en ese momento era como 100% ñoño, 0% de entretenimiento. Entonces yo podía decirle a lo mejor un libro que me lo había aprendido casi de memoria, pero que en el fondo la gente se iba a aburrir a los 2 minutos y se iba a ir. Y habían unos guías que eran súper dinámicos, recuerdo, y que la gente estaba todo el rato atento,
Pero yo paraba la oreja y decía, eso no es tan así, po". Estaba mintiendo. No sé si mentira, para no acosarlo, pero como que faltaba la parte técnica. Pero decía, ¿cómo llegar a esto? Y ya cuando me lancé a la piscina y también con ayuda de estos mismos guías, generamos como una rutina que era entretenida, pero que además era como muy fiel a la educación de lo mismo. Y ahí ya empecé después mucho tiempo, tanto en educación, trabajo con animales y una parte mixta, hasta que ya empecé como a dedicarme un poco más con el tema de los animales y me desligué un poco de lo que era la educación propiamente tal. Y hasta como los tiempos actuales que tenemos en la fundación y ahí ahora le estamos dando harto a la educación. O sea, al principio el parque safari, como decías, era un centro que recibía animales que están como muy dañados, ¿cierto? Claro. De circo, pero después lo que es Safari Conservation es como otra rama. Claro, mira, para que tengan una idea, yo entré a la universidad, bueno, a los 18 años más o menos, y a los 19, 20 años tuve la oportunidad de poder trabajar con la última elefanta asiática de circo de Chile, que era la elefanta Ramba, que era del circo, de un circo, no vamos a dar nombre. Un circo feo. Sí. Pero se puede buscar en internet, así que el que busque se va a dar cuenta. Y en el caso de este animal, era un animal que durante muchos años bueno, se tuvo de manera irregular, de hecho fue uno de los motivos que logró que se incautara, pero que este animal ya había sido requisado hace unos 2 o quizás más años para atrás, pero no había un lugar para poder trasladarla. Entonces seguía con el lugar donde no debería estar porque había sido evidenciado de que había habido maltrato, que no estaban los documentos oficiales, y eso en Chile pasaba bastante. Y esta institución, el dueño de ese, bueno, que todavía el dueño, don Iván, él vio como esta necesidad, le gustaban los animales y también mucho al principio del ensayo y error, porque tampoco él es de las ramas de los animales, ni nada, asesorándose, y fue como un crecimiento mutuo, lo veo yo, en donde alguien decía, tiene que ser de esta dimensión el recinto. Pero en el fondo decíamos, chuta, no, si hacemos este recinto no vamos a poder recibir al otro animal. Entonces, término medio. Invirtamos ahora, va a ser mucho mejor que donde está, y después en el tiempo se van generando las condiciones para que vaya aumentando esta mejor como disposición. De hecho, yo recuerdo que conversaba con amigos y yo también en algún momento tenía ese pensamiento, decía, estos animales de circo, ¿por qué no se los llevan al tiro a África y los sueltan por ejemplo? Es súper fácil. Claro. Sí. Pero aparte de todo el tema ecológico, de enfermedades, de comportamiento, etcétera, eran animales que habían sido maltratados a tal nivel que algunos le habían cortado los dientes con sierra, por ejemplo en el caso de osos, o sacado garras con alicate, como en el caso de un león que se le tuvo que amputar una mano porque se le infectó, o en el caso de la misma elefanta que no reconocía a su especie y si de un día para otro se juntaba con otro elefante, la podían hasta incluso matar. Entonces, claro, así partió este lugar, recibiendo este tipo de animales y algunos de ellos hasta incluso se compraron, yo me acuerdo, unas osas que todavía están vivas, la Sonia y la Nacha, que ellos tienen unas estereotipias, que es un movimiento que se mueven, porque le quemaban las patitas con planchas calientes. Si esos animales no se hubieran comprado, porque el circo decía, ya tenemos estos animales, le ofrecemos en tanto, que era un precio que también no era tan alto. Entonces era como, mejor lo compramos a esperar que se incauten, porque quizás cuánto tiempo pase para que el animal se incaute. Después ya se empezó a poner como más mano dura la autoridad y ahí hubieron como incautaciones como mucho más masivas por irregularidades que presentaban. Qué terrible. ¿Y tenían chimpancés o primates? Los chimpancés y otros tipos de primates se van a un lugar donde hay primates acá en nuestro país que tampoco van a ser liberados en su hábitat, que es un centro que también los recibe. Nos tocó recibir algunos de manera temporal, principalmente monos, o monos papiones o monos kai, que son pequeños. Pero una gran cantidad de animales que uno ni se imagina de repente que están, porque no todos ellos eran parte de las exhibiciones de estos lugares. Como había una densidad muy alta de animales, a veces tenían crías y como no podían trasladarlos todos, se iban manteniendo en cubículos cada uno de ellos. Pero especies como mono araña, tigres, ligres, que es una mezcla entre un león y un tigre, porque se reproducían donde estaban juntos, y así sucesivamente.
Qué terrible. Mm. Oye, ¿y eso sigue pasando en los circos? ¿Ya no tienen animales o todavía? Uno de los principales como factores que favoreció como la incautación de estos animales era de que la documentación no había una trazabilidad adecuada. Chile está suscrito a un convenio que es a una convención, en el fondo, que es la Convención Internacional para el Tratado de Especies Silvestres, que es CITES, en donde en este caso tanto el SAC, por ejemplo, ve el tema fauna terrestre, Cernapesca fauna marina, CONAF el tema de flora. Es una convención que tiene, de acuerdo a la categoría de conservación y el interés comercial de ciertas especies, restricciones. Y hay 3 apéndices. Entre el 1 y el 2 son animales que no se pueden traficar libremente, independiente de que un país diga ya se puede ir, sino que tiene que tener un permiso del país que se va y del país que ingresa. Y en ese sentido, muchos de los animales que habían en circo, tigres, elefantes, eran CITES 1, que son los animales que solo con fines de educación o de conservación de la especie pueden ser traficados entre los países, hablando de tráfico como traslado y movimiento, porque el tráfico ilegal es lo que debería estar normado. Entonces, ahí fue donde se pudo atender, pero sin embargo igual, y es un problema que ahora en la actualidad yo creo que se va a ir dando, es que hay animales que están en estos grupos, o en la ley de caza, que es la ley que protege a los animales nativos, y que sí particulares los tienen como bajo custodia por alguna razón. Por ejemplo, hay criaderos de serpientes. Las pitones están dentro de CITES, por lo tanto, si hay un criadero autorizado por el SAC, este animal se puede comercializar y ser parte de un tutor para que lo pueda tener de mascota. Y tiene que tener una trazabilidad de dónde es. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque no es malo lo oficial, pero es malo porque hay muchas situaciones que se tienen animales que a lo mejor no están las condiciones para tenerlos, así como en su momento hubo de este tipo de animales. Y respecto a la pregunta, si es que hay animales que estén debidamente documentados y que se cumplan condiciones mínimas, es probable que hayan circos que todavía tengan animales, más allá que no los exhiban. Aunque ahora está bien mal visto eso, Mm. ¿cierto? Yo creo que ahora muchas personas dirían, no, pero ¿cómo tienen Claro, a un tigre en una jaula? No sé, po. sí. ¿Cómo los hacen bailar? ¿Cómo para entretener? Claro, yo creo que ese tema de maltrato está como un poco más cuestionado, pero como que yo no bajaría los brazos y decir que en Chile no ocurre, porque nos han pasado situaciones donde hace unos meses atrás, el año pasado, recibimos un puma que tenía clara evidencia de tenencia ilegal. Por lo tanto, ese puma de seguro se sustrajo de cachorro, estaba en un lugar y ya sea se le escapó, lo soltaron, pero un puma que ya estaba pesando alrededor de 30 kilos más o menos, que era como de esta altura. Eso pasa todavía, por cierto. Yo Claro. recuerdo haberlo escuchado cuando chica, de gente que tenía mascotas puma. Yo soñaba con tener una mascota puma también, porque no sabía. Sí, po. Claro, de hecho la tenencia ilegal, que es una de las cosas que hemos comparado como cuando hablamos con gente que está en esta en línea de trabajo, es que los circos es un ejemplo de cómo nosotros como sociedad, en términos generales, dijimos estos maltratos no deben ocurrir y se generó una presión muy masiva y ese tipo de maltrato dejó de estar, por lo menos a vista y paciencia de la mayoría de las personas, y se lograron quitar animales que por años no se había logrado. Pero eso mismo no tenemos que olvidar al momento de ya pasarnos a la fauna nativa, porque alguien que recibe un loro o que compra un loro en una feria no es muy diferente a lo que estaban haciendo los circos con animales, o de repente cayó una lechuza. La voy a criar yo, tenerla de mascota, y cuando la lechuza vemos que no está comiendo lo suficiente, la llevamos recién a un centro de rehabilitación. Muchas veces esos animales no se recuperan porque ya tienen lesiones muy agudas y que son incompatibles hasta incluso con la vida. Por lo tanto, el tráfico de fauna quizás ha cambiado un poco desde la exótica a la nativa, pero sigue existiendo. Nosotros en nuestro centro de rehabilitación hemos recibido zorros que han estado en tenencia ilegal, aves en general, este puma que dábamos el ejemplo, que son animales que muchas veces no pueden volver a su medio natural, y otro porcentaje es que ni siquiera pueden seguir con una vida con un bienestar animal. Eso es que me hace pensar, pues, porque uno cuando es chico igual
no tienen la culpa los niños pequeños, es más los adultos. Pero uno cuando chico, no sé, pues veía cuentos de niñas que eran amigas de zorritos. O yo decía, oh, qué bacán tener un puma, así como en un cuento leí que una niña era amiga de un tigre o un león. O Harry Potter, que tenía una lechuza, ponte Claro, tú, ¿cachai? verdad. Entonces uno como que igual idealizaba eso, como voy a hacerme amiga de un animal salvaje, Claro. que eso implica tenerlo de mascota y implica no permitir que se desarrolle de acuerdo a Sí. su naturaleza. Po. Sí, mira, Katy, tocaste un punto súper como importante para tratar conflictos socioambientales, yo creo. Porque en el fondo siempre hay motivaciones intrínsecas de nosotros como humanos que nos llevan a hacer distintas cosas. Y una de ellas es como la posesión, podríamos llamarlo desde el punto de vista de tener un animal de mascota, pero también la curiosidad y el amor hacia otro ser en el cómo nosotros creemos que lo estamos manifestando ese amor. Entonces quizás es muy bueno ocupar ese ímpetu de los niños de que querer interactuar con la naturaleza de alguna manera y poder canalizarlo de una manera distinta en el sentido de que en vez de tener un zorrito de mascota, hacerle cariño y tenerlo como un perro, mejor cuidemos la casa del zorrito, en donde va a estar siempre alrededor de nosotros y lo vamos a poder ver, visitar en su hogar y él, si quiere, nos va a visitar en nuestro hogar también. Interactuar y va a también. estar pasando, claro, y desde la observación y desde el conocimiento. Entonces eso es súper válido porque también a veces nos quedamos mucho en el no alimentemos la fauna silvestre, dejémosla en los espacios libres, pero tampoco estamos como completando un sentimiento que es tan como innato, que es como la apreciación de otro ser, La curiosidad la también curiosidad también. que uno siente cuando los ve, po, que quiere saber cómo... Claro, y la misma curiosidad que podría tener ese mismo zorrito si a lo mejor nosotros contemplamos de manera tranquila y respetuosa en el bosque. Sí, pues, que igual yo lo entendí más adelante porque me interesaban tanto los monitos que ¿Ya? yo me fui a Perú a estudiar el comportamiento de un monito. Ya. Y ahí me di cuenta, pues, porque estuve meses siguiendo a estos monitos que vivían en su familia y dije, wow, este mono necesita una selva biodiversa, con muchas frutas. Eran de este porte y tenían un rango de hogar que era de 4 hectáreas. Y dije, claro, después, no sé, pues una persona llega y los trafica, los mete en una jaula. Claro. Y esto es lo que necesita, este es el espacio para que sea el mono. Exacto. Lo mismo con los pumas, con los zorros, necesitan su espacio, su interacción, ¿cierto? Claro. Uno no lo ve cuando está encerrado en la ciudad, quizás, Sí. como Sí. las necesidades que tienen. Sí, efectivamente. Y sin embargo, igual en las ciudades también hay otros seres que ellos ya se han logrado adaptar. Y yo creo que la contemplación es algo que tenemos cada vez más disminuido y la curiosidad, porque algo tan simple como de repente, chuta, conocí una palabra nueva. Le voy a preguntar a alguien qué significa. Y si no, tengo el celular que puedo recurrir a esto. Pero nos quedamos con que, no sé. O de repente uno va en la calle, yo me he dado cuenta, conversábamos el otro día, de que a veces uno le pregunta a alguien que está en un puesto determinado si es que sabe el horario de cierre del puesto del lado. Y dice, no tengo idea, no sé en realidad. Siendo que están muchas veces meses, Súper años cerca. trabajando al lado. Entonces, Sí. esa como desconexión de todo nuestro entorno, no tan solo del No entorno solo natural, sino que natural, la sí. desconexión con el otro, como que lleva a todas estas cosas que no sé cómo interactuar. Es como que de repente se conversa de las habilidades sociales de las personas cuando están mucho rato en el celular y no se conversa, por ejemplo. Como que esa persona no sabe expresar sentimientos a veces o hablar con otros. Y en realidad no está pasando en la sociedad lo mismo, porque estamos tanto aislados en los medios de transporte, vamos a la casa y nos encerramos. En cajas. Claro. Sí, pues como que estamos en la caja de nuestra casa, en la caja de nuestro auto, después en la caja de nuestro celular, Sí. que fue más pequeño todavía. Sí, totalmente. Como que me respondiste indirectamente una pregunta que tenía para más adelante de cómo disminuir las amenazas que les provocamos a los animales nativos, por ejemplo, de Chile. Una forma es como contemplándolos, po, observándolos, entendiendo cómo se comportan, dónde van, dónde comen. Eso requiere como estar calladito mirando, ¿no? Sí. Sí, de hecho, hasta incluso yo creo que sirve para procesos de la vida de nosotros mismos, porque hay muchas soluciones como este concepto de soluciones basadas en la naturaleza. No son tan solo soluciones de, por ejemplo, una tela que sea
genere menos impacto, sino que yo también creo que hay soluciones de interacción, porque si nosotros observamos animales que a lo mejor están más emparentados con nosotros, como son los mamíferos, hay muchas instancias que se dan sociales entre los grupos de animales en donde está presente el juego, por ejemplo, está presente la curiosidad y también está presente el dejar que el mismo animal aprenda, como que quizás un zorro va a ir por un lado, se va a caer, pero no se va a caer de un barranco, sino que se va a caer de un tronco y va a darse cuenta que eso no lo tiene que hacer. Que a lo mejor si lo lleváramos al día a día de nosotros mismos, a veces también en este concepto de burbuja que estábamos mencionando, es como burbuja, no me voy a enfermar, no voy a sentir frío y voy a estar aislado completamente y no me voy a caer para no sentir dolor. Pero también hay un rango que creo que deberíamos conocer ciertos sentimientos de nosotros mismos, como hablaba Rod Walker. En el fondo, sintamos el frío, por algo está el frío. Si no sentimos el frío, no vamos a valorar el calor, por ejemplo, Sí, o viceversa. sí, sentir el hambre, sentir el Claro. frío. Entonces, y en la naturaleza se dan esas dinámicas. De repente un zorro está jugando con la camada y lo muerde el hermano, lo mordió un poco más fuerte. Ya sabe que esa mordida le va a tener repercusiones. Entonces, desde ese punto de vista. Y hay mucho que uno puede aprender de los animales también, po, a distintos niveles, Claro. ¿sí? Y ahora vamos a que es la rehabilitación de fauna, po, Ahora sí. que llevas años trabajando en eso, ¿no? Sí, efectivamente, llevo... Casi se cae la taza ahí. Sí, del punto de vista de rehabilitación de fauna, llevo bastante tiempo. No, creo que no lo podría cuantificar porque yo creo que en cierta medida, antes de trabajar propiamente tal en un centro de rehabilitación, igual apoyaba o visitaba lugares que se estaba haciendo la rehabilitación de fauna y teníamos conversaciones o aportar desde ya la teoría en ese momento, ahora ya más teoría práctica, a distintas cosas. Es algo que ahí yo creo que constantemente aprendemos como equipo lo que está ocurriendo en el entorno, cómo nosotros con nuestras actividades también generamos distintas alteraciones en especies, en lugares, porque a veces, claro, llegan animales que son por tenencia ilegal, como comentábamos, los loros, por ejemplo, en donde un animal está encerrado en un lugar muy pequeño que con suerte alcanza a darse vuelta, ni siquiera a extender las alas, y en el fondo es un ser que nosotros le estamos generando sufrimiento a costa de un egoísmo nuestro, y también otras causas de ingreso que son ya más a nivel de cómo sociedad nosotros vivimos, como en el caso de las tortugas marinas que ingieren muchos de los residuos que nosotros como indiscriminadamente generamos. Se me genera al tiro la duda de, quizás es obvio, pero ¿qué es rehabilitar a un animal, por ejemplo? ¿Qué significa eso? Sí, mira, la rehabilitación quizás cada vez no es un concepto, cada vez más es un concepto que puede ser mucho más amplio, en el sentido de que a qué nivel un animal está completamente rehabilitado. Pero sin embargo, la definición tipo habla de que la rehabilitación es el quehacer o en el fondo en la ciencia que lleva el arte en realidad. La rehabilitación podríamos hablar que es un arte, porque no es tan solo ciencia, no es tan solo medicina, es el arte en donde animales que tienen problemas y no pueden estar en su medio silvestre son recuperados, pero no tan solo desde el punto de vista físico, sino que también sanitario, desde el punto de vista etológico, que tiene que ver con el comportamiento, para ser reinsertados nuevamente al medio silvestre de donde eran originarios, pero que además esta reinserción sea de acorde a las necesidades del medio de esa especie. Por ejemplo, si son animales de grupo, que no pelee con los miembros de este grupo grande, o si son animales carnívoros que sepan cazar, o si son herbívoros que puedan alejarse también de los depredadores y que además genéticamente sea un aporte para esta población que están en vida libre y que además pueda generar descendencia que va de la mano con el aporte genético. Entonces son un sinfín de cosas en donde también el tema cultural va de la mano, porque si rehabilitamos un animal que fue atacado por perros y lo llevamos al mismo lugar donde fue atacado por perros y que además esa misma gente que eran los tutores de los perros, no generamos nada, en el fondo no estamos ¿No generando estás condenando lo mismo? Claro, no estamos generando una rehabilitación integral. Sí.
O sea, es como permitir que este ser, este animal, cumpla su rol, ¿no? Dentro Claro. de esa trama de la vida, ¿no? En el fondo es como recuperarlo desde la causa que lo llevó a no cumplir su rol, producto de causas antrópicas principalmente. Por ejemplo, si hay un águila que está cazando un loro, tricahue, que se ve harto ahí en la región, no vamos a ir a quitarle el loro al águila para recuperar el loro. Claro, Sí. esa pregunta se me genera, quizás me da ignorante, pero me imagino que hay gente que se lo pregunta como dicen, ¿no? ¿Por qué no dejan que que la ley de la selva prime? Claro. ¿Por qué están tratando de salvar animales que quizás están condenados a morir y esa es la ley de la selva? Sí, es buena pregunta y de hecho también nosotros la hemos reflexionado. Hace unos meses generamos un encuentro de distintos centros de rehabilitación. En conjunto logramos liderar un proyecto gracias a Kendra, Ibelic y Javier Cabello, que estamos siendo de coordinadores de esta alianza de rehabilitación de fauna silvestre, en donde logramos convocar a distintos centros de rehabilitación de norte a sur, alrededor de 24 instituciones, que no es menor, que están distribuidas en todo Chile, para hablar temáticas afín, y una de las cosas que salía era respecto a esto, en donde decíamos, claro, la rehabilitación, hasta qué punto le damos la relevancia que debería tener como la protección de los hábitats, porque en el fondo si no hay hábitats que son protegidos, o ni siquiera eso, hablar solamente de hábitat protegido, si es que no protegemos nuestro hábitat como humanos, seguramente la rehabilitación va a seguir ocurriendo y a un punto que ya ni siquiera van a haber animales que rehabilitar. Entonces, desde ese punto de vista, nos sirve como insumos para saber lo que está pasando afuera, darle una segunda oportunidad a un animal y también como una devuelta de mano ética del punto de vista de que esos animales se vieron afectados por humanos, tendido eléctrico, atropellos, ataques de perros, etcétera. Entonces, ¿es ético dejarlo que mueran y que estén con dolor, producto de algo que nosotros como humanidad generamos, o como humanidad tratamos de mitigar eso y les damos como una segunda oportunidad? Es como complejo el tema porque como que es más grande que ustedes, ¿no? Cuando decía de qué sirve estar rehabilitando animales si no estamos protegiendo sus hábitats. Claro. También es como, wow, se vuelve complejo el tema. Sí, se vuelve complejo y a veces puede ser un poco frustrante, pero yo creo que generando redes, bueno, lo mismo que hacen ustedes con el SEBA, de generar insumos donde inspiran a más personas que escuchan de repente a la Yuli que habla de los hongos, por ejemplo, o a alguien que hable de flora, etcétera. O la Cecilia Vicuña que habla de arte, por ejemplo, y también ligado a todos estos daños sociales que tenemos en la sociedad actual. Como que yo creo que es momento de que todas estas distintas actorías, incentivos, etcétera, nos juntemos y digamos, yo puedo aportar con esto, tú estás aportando ya con esto, generemos una red de conocimiento transversal en donde generemos mejores prácticas, porque la misma rehabilitación, si lo vemos desde el punto de vista de los residuos, podemos generar muchos residuos que podrían ir eventualmente al mar y tener repercusiones con las tortugas. Entonces, Sí. chuta, si estamos trabajando en un centro de rehabilitación, disminuyamos los residuos que generamos también en la práctica de rehabilitación. Y por ejemplo, ustedes igual trabajan con fauna marina, ¿no? Sí, Y con tortugas, pingüinos. claro, efectivamente. Bueno, hemos hablado harto de ejemplos de fauna terrestre, que son los animales que están en la ley de caza y que el SAC los ve, pero también tenemos un convenio con Cernapesca para atender fauna marina, que serían básicamente pingüinos, lobos marinos y tortugas marinas. Y piense que nosotros estamos ubicados en el centro de rehabilitación entre Parque Safari y la Fundación Safari Conservation en Rancagua, que está alejado de la costa, pero sin embargo de los centros que atienden, hablamos de 24 centros en todo Chile, que son alrededor de 26 en general, que están distribuidos en distintas partes para rehabilitar animales. Pero dentro de ellos hay algunos que ven fauna marina, otros fauna terrestre, otros mixtos, y los de fauna marina somos los menores, a pesar de que Chile tiene una extensión de costa súper extensa, valga la redundancia. Sí, po. Y nos llegan animales del sur porque somos el más próximo de, por ejemplo, desde Maule o Ñuble hacia el norte, no hay otro centro más cerca que nosotros. Entonces nos llegan casos, a veces nos derivan también desde el norte, incluso cuando los colegas se ven sobrepasados por la capacidad que ingresa, y hemos tenido diversos casos, algunos exitosos en el sentido de que
hemos logrado evidenciar que se alimenten solos, llegan a lugares donde hay otros ejemplares de la especie y no se han visto varar en el corto plazo, por lo menos. Ya en el largo plazo se le puede perder la pista, quizás porque ahí se desplazan mucho más. Pero en donde peor resultado hemos tenido en las tortugas marinas, que son, de hecho, de estos grupos de animales que mencioné, son los que están más amenazados en peligro de extinción crítico. Entonces, y también demuestra un poco a las amenazas que se ven enfrentadas. ¿Y qué pasa con las tortugas que les encuentran varadas o qué usualmente es lo que les pasa? Por lo general en Chile hay corrientes de agua que son algunas un poco más frías, otras un poco más cálidas, pero las tortugas se caracterizan por estar en corrientes que son un poco más cálidas, no las más heladas propiamente tal. Y de hecho en nuestro país las tortugas marinas no salen a la costa de manera normal porque no tienen una función de descanso estas costas o también para ovoposicionar, para poner los huevos. Por lo tanto, si se ve una tortuga que está fuera del agua ya es una señal de alerta, primero que todo. Entonces, lo primero que hay que hacer, porque además están protegidos por ley estos animales, si uno los manipula se ve enfrentado a multas, si es que no está autorizado. Por lo tanto, lo primero es dar aviso a Cernapesca. Ellos tienen un número de 24 horas. No es al SAC, es al No, Cernapesca. Cernapesca, tortugas, pingüinos, lobos marinos, a Cernapesca. Ya. Y de hecho, y si es que no contestan por alguna razón, también recomendamos buscar en las redes sociales centros de rehabilitación cercanos. Nosotros, nuestra página safariconservation.cl o el Instagram, ahí también damos respuesta a otras regiones y hay otros centros que hacen lo mismo. Como tenemos esta alianza que se está consolidando, si llaman por una tortuga en La Serena, seguramente daremos el contacto del centro de La Serena y llamar. Por ningún motivo tomarlo y por ningún motivo tirarle agua, porque estos animales tienen pulmones, por lo tanto no respiran bajo el agua. Y si este animal llegó a la orilla, seguramente ya estaba muy débil y por eso la ola lo llevó a la orilla. Por lo tanto, si lo volvemos a tirar al agua, va a ser un gasto de energía que muchas veces no tienen. Pueden aspirar, a nosotros nos han llegado tortugas que en la tráquea tienen lleno de arena. Imagínense el riesgo que es de vida para este ejemplar. Los pulmones, quién sabe si entró agua o no. Y para evitar eso. Lo mismo que en el caso de cetáceos que puedan varar. Como delfines. Delfines, han varado delfines en Chile pocos, pero más común en Argentina. Por ejemplo, hay una zona que varan, hay todo un equipo de rescate que ellos atienden rápidamente. No llenarlos con agua porque esos son animales que tienen pulmones. Por lo tanto, el agua en los pulmones es fatal. Y uno pensaría como mojarlos con agüita. No es necesario porque en el fondo las tortugas, a lo que iba con las corrientes de agua, que había algunas más frías, cuando ellas por alguna razón, por lo general ingirieron cuerpos extraños, bolsas que generan gas en el intestino, disminuye la flotabilidad o algunos tipos de plástico que perforen órganos, lo hacen disminuir el nado o de repente lesiones que pueden ser por embarcaciones o hasta incluso por depredadores que se infectan y llegan a la orilla estos animales. Entonces disminuye su temperatura. Los reptiles dependen mucho de la temperatura del ambiente para su metabolismo. Las tortugas son reptiles. Son reptiles, sí. Como las lagartijas, por ejemplo, acá en el bosque, que están buscando sol. Y cuando están mucho rato en el sol, uno pasa por al lado de ellas y salen corriendo. Versus cuando son las primeras horas de la mañana y que están un poco más lentas, ¿verdad? O en días nublados ni siquiera se asoman. Las tortugas es lo mismo. Si están en el agua muy fría bastante tiempo, su metabolismo va a disminuir, por lo tanto van a estar más lentas, no se van a poder mover con tanta facilidad y paran en la orilla. Pero este varamiento muchas veces es bastante traumático porque chocan con rocas, las devuelve la ola, las vuelve a que chequen con rocas. Y a veces bastante del trauma que ingresan es producto de posterior a la causa inicial que las hizo parar. Porque disminuyó su capacidad de nado, su cuerpo se enfrió, las olas la fueron llevando hacia afuera y hacia adentro. Y resulta también a veces que el trauma es más difícil de recuperar que la causa inicial. Entonces es un desafío constante. Oye, ¿y el tema del plástico es muy problemático por las tortugas? Yo diría así a grandes rasgos que en el 98% de las tortugas que han ingresado a nuestro centro de rehabilitación, que llevamos alrededor de
yo creo que 20, 40 quizás tortugas. El 98% de esas tortugas marinas que han ingresado a rehabilitación en la zona central de Chile, podríamos decir que tienen presencia de plástico. Algunas de ellas generando problemas graves que las llevan a varar, y otras de ellas que son hallazgos y que no era el problema inicial, sino que defecó y tenía restos de bolsa. ¿Y eso se les puede hacer como una limpieza de estómago para sacarle? Por lo general, lo principal es que se estimule la digestión por sí sola, y con una temperatura adecuada en unas piscinas que son con movilidad más reducida, se estimula la digestión y van eliminando el plástico que van conteniendo. Y ya si esto no ocurre, ahí ya habría que generar algún tipo de endoscopía o una cirugía laparoscópica que se ingresa con un endoscopio por el costado y se accede a la cavidad. El plastrón en este caso, que es la parte de abajo de esta cubierta, porque el caparazón es en la zona dorsal, la que está sobre, es también muy complejo porque está el plastrón, no es una cirugía como en un mamífero, por ejemplo, que podemos acceder rápidamente, sino que acá no podemos sacar el plastrón completo para poder acceder, sino que ingresamos por las zonas blandas. Y las tortugas son maravillosas. Me acuerdo que leí el libro de Catalina Velasco, que era de ¿Ya? tortugas marinas. Creo que ella las estudiaba en México, parece. Y son maravillosas, como decía, Sí. que viven caleta de años, como nadan. Son seres como muy nobles y ni se inmutan con Sí. la presencia de la gente tampoco. No son peligrosas si uno se acerca. No, para nada. De hecho, en Rapa Nui, por ejemplo, se pueden ver en la orilla de la playa. Ahí tienen letreros por todos lados, la gente es bastante respetuosa y se puede ingresar a nadar con ellas, pero a una distancia que tú ves las tortugas a lo lejos y a veces pasan muy cerca porque ellas solas se acercan, y ahí la idea es alejarse de la misma. Igual son gigantes, pues. ¿Cierto? Sí, estaba viendo que pasó justo volando un jote. Ese sí era un jote. Ajá. Sí, no se asustan, como que no se inmutan. Es como las películas que se ven estas tortugas que son medias hippies. Mm. Sí, vos. Es como un poco así. Oye, pero pucha, el tema del plástico. Qué frustrante, porque me imagino que uno, no sé, pues le limpia el estómago, después la rehabilitan, la lanzan de nuevo al mar, Sí, la empujan al mar, y probablemente de nuevo va a comer plástico, po. claro. Sí, es el desafío. De hecho, lo que nosotros hacemos para cuando se van a reinsertar las tortugas es que sea un lugar idóneo donde haya alimentación para ellas como en abundancia. Y acá en Chile tenemos la suerte y la fortuna de que esté Bahía Chascón, que es un lugar en la región a donde está Copiapó, en donde de hecho está de Copiapó hacia la costa, por donde es el desierto florido. Este lugar tiene un pasto nativo que las tortugas lo ocupan de alimentación. Vienen tortugas de Centroamérica, las que recorren Chile también, y llegan a alimentarse. Entonces, cuando hemos tenido ejemplares que se han reinsertado, hemos hecho toda una logística, trasladarlas con temperatura, y hemos ido hacia el norte a hacer la reinserción de estos ejemplares. Quedan en la orilla, ellas solas empiezan a desplazarse y se meten solitas al agua. Es Y lejos, ¿cierto? Tienen que ir bien 10 lejos. horas más o menos. Sí, lo vi en De- un reel. Sí, ahí tenemos alguna historia. En el De auto. hecho, en la pandemia llegaron 2 ejemplares, a pesar de que estaba todo Parado. súper calmado. Eh. Llegaron 2 ejemplares, pero lo bueno es que llegaron en buenas condiciones, seguramente porque no ocurrió esto de que, como no había gente en la playa, de que las vuelvan a tirar, porque eso las agota bastante. Entonces, nuevamente el llamado. Si se encuentran tortugas en la playa, la idea no tomarlo y por ningún motivo tirarlo al agua o tirarle agua. Llegaron estos 2 ejemplares, ya se recuperaron. Una era muy pequeñita, que la podíamos tomar con una persona, con las 2 manos, con una apertura. Si ven el video en YouTube van a ver más o menos la proporción, como este tamaño. Y la otra ya era más grandota, 40 kilos más o menos, que había que tomarla entre 2 personas. 40 kilos. La más grande que ha ingresado, una tortuga olivácea de 54 kilos. Wow. Pero ella no pasó la noche, venía muy grave. Y llegó un día con lluvia. Por lo general, cuando hay lluvia temporales en el sur, es cuando más hemos visto varamiento, en invierno. Que igual tiene mucho sentido que digas que no hay que tirarla de vuelta, porque uno ha visto videos de las tortugas caminando, ¿cierto? En la playa, en la arena. Ella, si quisiera volver al agua, podría volver. Exacto, Si tiene las patitas y puede moverse, entonces si está afuera es por algo, po. claro. Tiene sentido. Y claro, bueno, y respecto a la anécdota, esas 2 tortugas que llegaron, justo era época de pandemia y había que trasladarlas. Entonces,
conseguimos el viaje y todo el cuento. Los malditos permisos. Eso. Sí, los permisos. El Para ir al tema es que supermercado. por fallas como logísticas, no logramos sacar todos los permisos y cuando ya llegamos a un peaje, que justo ya eran las 12, no teníamos señal para sacar los permisos. Y era como, chuta, nos tenemos que quedar acá, nos pueden llevar presos, como el tema. Pero ahí, y algo que también resalto cuando hablamos en general de algunas instituciones, porque de repente uno mete a todos en un saco y dice, no, los del SAC, no, los de Cernapesca, no, los militares. Y gracias al criterio que había en ese momento de los militares que estaban en ese lugar, les dijimos, chuta, ¿saben qué? Tenemos esto en las tortugas. Les mostramos las tortugas para que vieran que no estábamos mintiendo y nos dejaron pasar. Entonces yo creo que las instituciones y las personas como que todos tenemos un clic de sensibilidad y también de criterio para hacer ciertas cosas. El desafío es cómo llegamos a esa sensibilidad y cómo también logramos que conecten con los distintos desafíos y también cruzadas que llevamos. Y en el tema del plástico yo creo que nos falta mucho eso, porque hay mucha conciencia en algunos grupos de no generemos residuos y que ahí también le agradezco a las tortugas que me han enseñado en ese sentido de que yo también creo que soy parte de ese grupo de preocuparme un poco de mis residuos para dónde van, pero que a su vez nuestra como tendencia del reciclaje y el de disminuir primero que todo antes de reciclar, y si no se puede ahí ya reciclemos, ha costado plasmar en esta otra cultura del desecho fácil. Y es porque quizás no hemos llegado a la sensibilidad que se requiere para que se genere un cambio de comportamiento. Cuando yo cuento este tema de las tortugas, y de hecho tenemos un stand educativo donde los chiquillos y chiquillas que están muestran un plástico que es fácilmente una tapa de un néctar que en punta perforó el estómago de una tortuga, dañó el hígado y esa fue la causa de muerte. Y mostramos el caparazón de la misma tortuga que falleció, el tamaño, como que la gente genera mucha conciencia, pero si eso no lo estamos como reforzando, va a ser como una conversación de un momento y después puede ser que ya lo dejen de un lado. Fue impactante un video de una tortuga, ¿cierto? Que tenía en un orificio nasal, que fue en YouTube, se viralizó harto como una especie de bombilla, creo. Ah, sí. Y la tenía hasta adentro. Claro. Eso se repite con lobos marinos, hemos trabajado con Cernapesca tratando de rescatar lobos que tienen enmalle, que se les mete a alguna estructura de plástico o metal cuando son jóvenes y a medida que van creciendo va anillando el cuello y que esto después llega a un momento que el lobo de tanto crecer le lacera la tráquea, por ejemplo, y fallecen por eso, sin contar todo el dolor previo. Pero hay casos que no se logran atender a tiempo porque son animales que ya están muy alertas por el dolor, se van al agua, es difícil anestesiarlos. Entonces desafíos también. Y ni hablar de las ballenas, porque deben tener más plástico en el estómago que no sé qué. Sí, de todas maneras, y sobre todo cuando hay enmayes de ballena, que son por artes de pesca, a veces de la misma, como de esta actividad industrial que se da de salmonera en los mares, puede generar enmaye y la muerte. Que es tan complejo el tema del plástico porque ya harta gente recicla, ¿no? Yo reciclo, obligué a mis papás a reciclar. Es una pérdida de tiempo. O sea, no una pérdida de tiempo, requiere mucho tiempo reciclar, separar, ir a dejarlo, limpiarlo. Después uno dice, esto no me sirve, tengo que reducir el consumo. Después uno lo hace y dice, ya, pero soy solo yo, y se siguen vendiendo todo empaquetado en plástico en el supermercado, esto es más grande que yo. Claramente se necesita una política, pero es como, es un tema. Sí, como que uno se deprime más. Esta conversación que estamos teniendo, ya la tuvimos con unos amigos que también son súper conscientes. Y de hecho ellos tienen una revista que se llama De la raíz al plato. Aprovecho de dejarlos invitados para que le puedan echar una mirada. Lo voy a anotar también. Sí, que eso es, de la raíz al plato en el fondo hablan de distintas como historias cuentan ellos de temas de donde viene el alimento, por ejemplo. Como algunas historias de un poco alimentación más consciente, ¿cierto? Y los impactos positivos que podría generar ciertos comportamientos. Entonces, ayer hablábamos con ellos, con el Alberto y la Carly, que decían como, también estaban como muy frustrados por el tema del reciclaje, porque su familia costaba un poco que lo hiciera. Yo le decía, pucha, en mi familia me pasa lo mismo y yo creo que esta conversa se replica con todo. Y pensaba y les decía, quizás queremos generar un cambio inmediato, porque el problema claramente es inmediato,
pero en el tiempo que queremos generar un cambio inmediato no hemos generado ningún cambio. Entonces, ¿por qué no generamos de repente cambios paulatinos en cosas que sean más fáciles para las personas que están reciclando? Por ejemplo, los típicos residuos que se generan: plástico, lata y vidrio. Entonces, ¿qué es lo más práctico? La lata. ¿Qué es lo que le puede generar más utilidades? En algunos lados donde hay muchos carretes se generan muchas latas. Entonces es como, generemos latas y busquemos a alguien que esté generando recursos a través de eso y vemos cómo lo pueda hacer. Y a lo mejor partir de a poco y darle con la lata, darle con la lata, darle con la... Y de ahí uno Dale pasa... con la lata, y ahí- dale la lata. la lata con la lata. Sí, Y ahí pasar al siguiente residuo. sí. Porque en estricto rigor es mejor algo poco, pero que tenga todo un plan de ir creciendo, a que no sea nada de nada. Mm. Bueno, y tantas veces se ha hablado de esto que dicen no culpes al individuo, el problema son las empresas. Claro. Para mí es como un todo, pues, ¿no? Claro. Entonces yo cuando cambio, igual hago que cambie mi familia, y algunos de nosotros trabajamos en empresas y eso cambia la mentalidad de la empresa, Sí, y po. tiene que cambiar la política, es todo justo al mismo tiempo en todos lados. Exacto. Sí. No, y eso que tú planteas es súper como importante, pero poco conversado, porque a veces tratamos, bueno, nuestro cambio debería ser el primero, pero nuestro cambio individual no va a tener repercusión si es que no estamos cambiando con el entorno. Este es como un poco del intersomos que habla el Roth, por ejemplo, y que en el fondo somos parte de un sistema independiente, queramos o no queramos. Estamos cambiando constantemente en conjunto. Si uno vive en un contexto de familia, todo lo que hacemos influye, Sí, pues, poco, harto, ¿cachai? sí. En el entorno. Entonces, a lo que quiero llegar es que estos cambios tienen que ser como a las distintas escalas al mismo tiempo. Y el tema del trabajo, yo creo que poca gente de repente trata de generar cambios culturales en los trabajos, siendo que nosotros como individuos podemos aportar mucho a nutrir la cultura laboral. Y que esa misma gente después puede hacer lo mismo, si está ocurriendo en el trabajo, en sus casas. Nos quedamos como nosotros y las familias. Pero el trabajo es donde pasamos la mayor parte del tiempo muchos de nosotros, y si no generamos un cambio, estamos jodidos. Yo en la oficina, por ejemplo, allá en CONAF, el que esté escuchando le va a hacer sentido, era como, ya, el frasco de café quedaba ahí. Seguramente el que quería se lo llevaba para reciclar, o también se botaba, el plástico también. Y yo decía, no puedo estar como frente a mis narices viendo esto, y a mí que me cuesta llevarlo para la casa y reciclarlo. Entonces ahora se ha generado todo un cambio en el sentido de que en vez de botar el plástico que se puede reciclar, en vez de botar el vidrio, todos dicen, oye, te guardamos esto al reciclaje. Entonces, si el día de mañana yo digo, generamos un cambio a nivel de toda la oficina del reciclaje, ya toda esta gente ya sabe que eso no lo va a botar directamente, sino que lo va a dejar en un lugar del reciclaje. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y también siento que uno subestima la influencia que uno puede tener en otros. Claro. Por ejemplo, me ha pasado, todavía no lo, a veces voy a una cafetería X y en vez de servirme en un vaso normal, me sirven café en un plástico, ponte tú. Claro. Y yo digo, en ese momento, ese es el momento, Katy, Claro. en que tú tienes que decir, para, Exacto. ¿por qué a mí como cliente me lo están sirviendo en un plástico si yo lo quiero en un vaso? No voy a venir más a este local, chao. Claro. Y yo sé que esa acción, por muy mínima que sea, puede que cambie la mentalidad del negocio. Sí. Y tengo que hacerlo. Todavía no lo hago. No, de hecho hay que hacerlo, y a veces uno como que dice, chuta, es que en realidad para qué voy a dar la lata, para qué entrar en conflicto, pero en realidad nosotros lo hacemos por no sé si bien mayor, bien menor, pero lo hacemos por un bien. Y a veces el lugar que te entrega el plástico no está pensando, también lo está haciendo por un bien, y el bien del que el cliente no alegue, por ejemplo. Porque me ha tocado, hay amigos que tienen pub y hay algunos que son súper conscientes y no entregan la bombilla hasta que la gente se las pida, a pesar de que es biodegradable y todo. Y hay otros que abren, ponen la bombilla y te entregan el vaso ya con bombilla. Entonces, la mayoría de la gente no va a reclamar y va a tomar la bombilla. Entonces, yo digo, uno tiene que cambiar y decir como... bueno, el viento ahí que nos está llegando. Para inspirarnos. El viento del volcán, Ah, ¿verdad? que viene como Roca desde Pillán. ahí. Sí, del Bien. Rocapillán. Ahí uno tiene que cambiar y decir como, quiero 100 bombillas. Y cuando uno ya sabe que en la barra ponen la bombilla y que a lo mejor la persona no está comunicándose con la barra, es como, por favor, le puedes decir a la barra que no pongan la bombilla, y funciona. Y si es que ya esto no funciona, como de manera diplomática, pararse y decir, oye, ¿sabes qué? Yo lo quería sin bombilla. Ah, no, se la sacamos y la botamos, la típica que hacen. Y digo, sí, no es por eso, es por
y ahí le trato de como... Muéstrale la foto de la tortuga. Claro, y les cuento más o menos, pero hay que hacerlo porque no se pegan el cacho a veces la gente como está en otro mundo y es válido para ellos como no tener la información y hacerlo, como que uno dice, ya, bueno, pero ya teniendo la información y seguir haciéndolo, eso ya como que no es tan perdonable. Siento que eso tiene harta influencia, pues eso, ese como evangelización de otros que quizás no conoces en la calle. Claro. En ciertos hay momentos en los que, pucha, esto podría tener, así como el efecto mariposa, ¿no? Esto podría tener repercusión si lo hago. Sí. Claro. Me pasa algo, pero pues solo semántica, que de hecho no quise decir el concepto evangelización, porque uno lo dice, y yo creo que también lo he dicho, pero en realidad evangelizar es como transmitir tu propia verdad. Tu verdad de acuerdo al evangelio, como quiera, tiene unas matices media religiosas, Sí. y que también quizás viendo del punto de vista del otro lado es como estos rayados ambientalistas que tienen como su religión aparte, y yo creo que tiene que ir más allá. Si nadie va a tomar agua sucia, o más que agua sucia, agua que esté contaminada, por ejemplo. Porque tenemos una conciencia y a lo mejor si tenemos un agua comunitaria no vamos a ir a ensuciarla o contaminarla para el resto, porque hay un consenso de que el agua potable es algo que tenemos que cuidar porque nos sirve para tomar, por lo menos un lugar que sea exclusivo de agua potable. Pero no hay una conciencia transversal que el medio ambiente en general tenemos que cuidarlo, siendo que es algo que todos estamos en el medio ambiente, somos parte del medio ambiente. Y como los ambientalistas, los no ambientalistas, siendo que todos en estricto rigor somos ambientalistas a nuestro criterio, porque el que no es ambientalista ya no estaría viviendo acá, porque todos se preocupan de que no comer cosas que no sean tóxicas, etcétera. Sí. Entonces el tema es cómo canalizar ese ambientalismo. Todos somos ambientalistas en cierta medida, pero no todos estamos haciendo lo bien del ambientalismo porque no estamos pensando en general del ambiente. Eso, tomando lo que tú dices, yo ahora transité, ya no quiero decir evangelizar, pero cuando hablo de defender la naturaleza me gusta usar la palabra defender la vida. Claro. Porque eso es al final, estoy defendiendo tu vida, mi vida, Sí. ¿cachai? No es una naturaleza, algo allá lejos, no sé dónde, es esto, es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, como tú dices. Sí, buena analogía, porque al final la vida es la vida, no es como la vida de los dos puntos, sino que es la vida. Bueno, voy a volver al tema de los animales, mientras me relleno mi mate. Yo estoy probando la galletita acá, está muy Si quieres, mastícala. Y aquí le ponemos una pausita. Oye, ¿y cuáles son las principales razones por las que entran animales, ya sea marinos o terrestres, al centro de rehabilitación? Yo desglosaría como en 5 grandes conceptos. ¿Todas son razones humanas, o no? Sí, yo diría que el 90 podríamos decir que el 100% incluso, porque hay a veces problemas de marejada, por ejemplo. Pero al final si atribuimos el cambio climático a los humanos, pero en realidad, como la mayoría que ingresa son de causa humana, eso sin duda. Como directamente humana. Directamente, que hablamos de causa antrópica. Entonces, así en conceptos grandes tenemos, por ejemplo, trauma, que dentro de trauma están animales disparados, atacados por carnívoros domésticos, por ejemplo, perros principalmente, pero también gatos, muchas serpientes de cola larga o yacas que ingresan atacadas por gatos, o aves pequeñas como picaflor chico, por ejemplo, u otras. Bueno, hablamos de disparos, colisiones también con autos, atropellos. Eso básicamente en trauma. Otras enfermedades infecciosas, donde está sarna, transmitida también por animales domésticos, distemper algunos pocos casos, otra enfermedad infecciosa en aves que tienen que ver con la inmunosupresión, por ejemplo, cuando caen de los nidos. Y otro ítem, tenencia ilegal, que hablamos de animales que están en mucho tiempo en lugares donde no están habilitados a tenerlos, o que los compran en otro lado y son decomisados, que entre ellos también ingresan animales exóticos, pero ellos ya no pueden volver a su medio natural porque no hay una trazabilidad de dónde viene, cuánto tiempo estuvo, y así sucesivamente. Y también huérfanos, que son animales que ya sea mamíferos que quedaron huérfanos o aves que cayeron de los nidos y los nidos se destruyeron y no pueden volver. En conjunto con los centros de rehabilitación hemos generado como un discurso como bastante
como transversal en el sentido de que si ven un animal polluelo o cachorro, no los manipulen, alejen las mascotas y mantener en observación qué es lo que pasa, pero no una observación de pararme al lado del animal y verlo, o donde el animal te vea, sino que una observación de ya, el animal está ahí, no tiene peligro, me voy. Y después vuelvo después de un rato, estará o no está. Porque bastantes animales que ingresan no necesitan ser rescatados. La mamá está dando vueltas, buscando alimentos, el animal está aprendiendo a volar, en el caso de las aves, se alimenta un poco, vuela otro poco y se mantiene ahí. Bueno, en el caso de los carnívoros, lo mismo. Salen a buscar alimentos las madres, vuelven y ven los cachorros. En el caso tenemos este año en particular, bueno, el año pasado en particular, ingresos de tanto cachorros de zorros como polluelos, pero de manera muy exponencial a los otros. Tenemos uno de los primeros casos que ingresó, que de hecho ahí nuestros amigos de Ladera Sur hicieron una nota al respecto, que eran 7 cachorros de zorros que fueron encontrados cercanos a un parque nacional, fueron avistados por particulares, se coordinó con el SAC el rescate y llegaron a nuestro centro de rehabilitación. Pero en este caso la gente que ya los había visto, a pesar que estaba cercano a un lugar donde habían personas que podían estar transitando, no los removieron de un momento, sino que observaron y llegaba la madre a verlos. Y hasta que un momento, llegó un día que la mamá no llegó. Pasó al segundo día, la mamá tampoco aparecía y se veían muchos perros dando vueltas y ellos optaron por llamar y se rescataron. Pero eran animales que tenían 3 semanas más o menos, así que ahí lo invitamos a que vean las fotos. Qué lindo, sí creo que Sí. la vi. Son Pero hermosos. después de eso recibimos 2 camadas más, de 3 y de 4. Pero la información no estaba clara, solo se encontraron estos cachorros, se trajeron y se llevaron al centro de rehabilitación. Entonces, eso último no sabemos si los papás estaban por ahí cerca. Y eso involucra de partida animales que el proceso va a ser muy difícil porque la idea es que asocian al ser humano como algo no tan bueno en el sentido de buscar comida con las personas, pero también recursos que se están destinando para la rehabilitación de estos animales que si a lo mejor no hubiese sido necesario rescatarlos, podríamos estar destinando para otros que también van a estar ingresando. O sea, lo primero es estar seguro de que realmente el Claro, rescate es seguro. necesario. Y si hay dudas, contactarse con los centros de rehabilitación, comunicarse con nosotros, nuestro teléfono de la fundación, que pueden buscarlo en Safari-Conservation en Instagram, tiene acceso a 4 dispositivos, por lo tanto alguien lo va a responder en algún momento. Igual lo voy a dejar en la descripción, por Ah, si ya, acaso. buena. Teléfono de Gracias. Safari Conservation. Oye, y a veces ustedes están como colapsados, llenos de animales. ¿o no? Ahora último, estuvimos a punto de no poder recibir más, pero gracias a gestiones que hicimos en conjunto con el SAC, que habían algunos que estaban listos para reinsertar, obviamente los equipos de trabajo que se adaptan y le dan con todo, porque así como yo, por ejemplo, hoy día estoy dando una entrevista, hay un equipo que está en este momento alimentando al animal y atendiéndolo y que la mayoría pasa más tiempo de seguro de lo que yo paso en el centro de rehabilitación, generando todo este trabajo ahora en la actualidad, donde hemos logrado también incorporar más gente, el tema de educación ambiental también, gente que está un día completo transmitiendo educación ambiental a alrededor de 1000 personas cuando tenemos actividades y todo ese trabajo complementario, en el fondo nos hace poder ir moviendo animales y también otros centros que nos reciben animales que tienen un proceso quizá un poco más prolongado y que nosotros podemos dar una atención un poco más intensiva, que a lo mejor estos centros tampoco podrían dar porque ven como atenciones, tienen recintos más amplios para aquello. Por ejemplo, en el Refugio Animal Cascada, hace poco derivamos 3 zorros, no sé, 2 lechuzas, un grupo de cernícalos, al Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces al CRAR, ahí donde está el Mauricio, el Eduardo Pavet, Jürgen, derivamos también cernícalos, lechuzas, que necesitan espacios como más amplios, que nosotros los espacios amplios ya están como saturados. Hablábamos, me acuerdo, con la Kendra cuando la entrevistamos, de que lo difícil, nos decía ella, de rehabilitar, por ejemplo, un felino. Claro. O un, no sé, un zorro, un puma. Como, o si es cría, como enseñarla a cazar. ¿Cómo? No sé cómo logran eso. Sí, los felinos en general es un desafío a nivel mundial. Imagínense que los tigres en Asia, donde sí hay centros de rehabilitación, ya se opta por no rehabilitarlos muchas veces,
porque como le pierden el miedo a las personas, también está el riesgo de que ataquen a las personas, porque ya no tienen eso de estar alejándose. Entonces es un desafío también porque se acostumbran a comer de manera más fácil, por llamarlo de alguna manera. Entonces acá en Chile por lo menos son pocos los pumas que son reinsertados, por lo general son pumas que son traslocados más que pasen un proceso de rehabilitación tan amplio, en donde son encontrados ya sea en la ciudad y se llevan al mismo cordón montañoso pero bien alejados de la ciudad para que... O sea, un puma que ya sabía cazar, por Claro, ejemplo. pero cachorro muy complejo. Muy difícil. Había visto también el caso de Fundación Lontra, creo que se llama, Sí. que están tratando de rehabilitar chungungo. Claro, con el Javier Trivelli. Sí. Y también lo difícil decía que era, no sé, pues que aprenda, decía que tenían que comer a veces como de espalda. Claro. Sí, lo leí por ahí, ¿no? Sí, Y no, enseñarle a nadar de espalda. Claro, el Javier Trivelli ahí ha sido de los pioneros en este tema a nivel sudamericano incluso, porque el chungungo es bien particular y también la rehabilitación de nutria particular a su modo. Y ellos, todo un tema, nosotros hemos recibido pocos chungungos porque ellos son los expertos y quienes los reciben. Además que es bien compleja la rehabilitación y aparte ahí sí que es necesario estar cerca del mar para el alimento oportuno o también la sal. El equilibrio de sal es fundamental en animales marinos porque hay ciertos mecanismos que se adaptaron evolutivamente para eliminar la sal y cuando uno está en rehabilitación, lo primero que se trabaja es con agua dulce para que los animales no se deshidraten, pero después tiene que haber paulatinamente en agua salada. Las tortugas, por ejemplo, que hablábamos, si están mucho tiempo en agua dulce y las tiramos al mar, de seguro van a tener un shock osmótico que se llama en el fondo. No pueden eliminar la sal que están ingiriendo en el alimento y todo porque tienen una glándula que se atrofia si es que está mucho rato en agua dulce porque no está siendo utilizada. Entonces ahí paulatinamente se aumenta la salinidad del agua. También vi que ustedes tenían un pingüino azul. Sí, han ingresado 2 pingüinos azul a nuestro centro de rehabilitación. ¿Y ese qué tiene especial? No es de Chile, ¿cierto? No, es de Oceanía, en Nueva Zelanda se ven ¿Qué esos hace acá? pingüinos. Y en Chile con este pingüino creo que es el número 8 o 9 registro que históricamente en Chile ha habido. Porque son animales errantes que se llaman, que aparecen sin ninguna como causa aparente de que necesite ser rescatado. Sin embargo, el primer ejemplar que recibimos, que de hecho ahí hay una historia por ahí dando vuelta en el Instagram, ese ejemplar llegó en un proceso de muda. Entonces estaba nadando por cerca de Pichilemu, se fue a la orilla de la playa y quedó ahí. Los pingüinos cuando mudan, ellos están unas 2 semanas sin meterse al agua, depende de la especie del pingüino, puede ser un poco más, un poco menos. Y es porque las plumas pierden la impermeabilidad. Por lo tanto, esta impermeabilidad de las plumas, si la pierden, se meten al agua y les va a dar hipotermia porque el agua marina es muy salada, o sea, muy helada, perdón. Y el pingüino iba a mudar sus plumas en la playa, en una playa en época temporada alta, donde está lleno de gente, lleno de perros, y de seguro iba a tener que meterse al agua o lo iban a atacar un perro. Entonces dijimos, tengámoslo en el centro de rehabilitación hasta que termine de mudar. Pasaron 2 semanas más o menos la muda, se le hicieron pruebas de impermeabilización en una piscina y lo devolvimos cercano al lugar donde se encontró, pero en un islote. Ahí junto a los pescadores, a la Lili y al Pablo, que son de matanzas de Navidad, logramos llevarlo al islote. Fue todo un desafío, nos encaramamos en el islote, el barco Como se que no movía es hacia llegar los lados. y ponerlo Claro. en el mar. No, la idea es dejarle que el animal cuando ellos quieran se tiren al agua. Estos videos que son un poco más antiguos porque en el tiempo ha ido cambiando la cosa, de que se llega y se tira el animal al agua, eso no es tan bueno porque queda a la deriva desde un lugar que está súper perdido, estuvo fuera de su hábitat. Entonces es mejor que ellos se orienten, se tiren al agua y se vayan. Y quedó ahí el pingüino. Pero el último que ingresó, ese estaba con algunas lesiones traumáticas y estaba en una condición corporal muy baja, como que pudo haber parado hace un tiempo mayor que el primero y seguramente fue atacado por algún carnívoro. No sería nada raro que los perros de repente aprietan solamente y cuando matan a las presas tampoco se las comen la mayoría de las veces. Entonces no habría sido nada raro que algún perro generó algún efecto y no se pudo rehabilitar bien y falleció. Entonces
lo que hacemos también para que el paso de estos seres y estas vidas por el centro de rehabilitación no sea en vano. Tenemos algunas alianzas con investigadores y cada vez la idea es que sean más cosas que se puedan tomar muestras y que se sirva para comprender la dinámica poblacional de estos animales, como en el caso del pingüino azul, que quién sabe, a lo mejor hay una isla entre medio que están anidando hace un rato y por eso están apareciendo. Hoy una corriente marina que se los lleva. Claro, y aparte de este pingüino azul, una vez también varó un pingüino rey hace poco, como hace un año ¿Cuál atrás. es ese? El pingüino rey es el segundo pingüino más grande del mundo, que es parecido al pingüino emperador. También tiene unas tonalidades amarillas y de hecho en Tierra del Fuego se puede ver en el Parque Pingüino Rey. Hay un parque, es la colonia como más al norte que se puede identificar. Y en este caso varó en Pichilemu también. Había otro registro en la región de Valparaíso. Yo tengo pendiente reconocer los pingüinos porque todavía no logro diferenciar un pingüino de Humboldt de uno de Magallanes. Sí. Bueno, el de Magallanes y el de Humboldt hay una técnica que me han enseñado unos colegas, que es en el fondo el de Magallanes por la doble L tiene una doble franja blanca y el de Humboldt el otro. Entonces cada vez que vea uno con doble franja como una doble L, Magallanes. Lo que me parece importante de todo lo que nos mencionaste es como a ver, cosas prácticas, ¿qué puedo hacer yo para, aunque sea solo una persona, aunque sea yo y mi familia y mis amigos a lo que les enseño? ¿De qué manera disminuyo esos impactos? Por ejemplo, los traumas que dijiste de atropello, disminuyendo la velocidad a la que uno conduce, especialmente en áreas que son más naturales, ¿no? En áreas protegidas. O aquí también, pues, cuando veníamos acá a la casa, Claro. ojalá manejar más lento. Porque aquí hay huiñas, ponte tú, y hay pudú, y uno a veces no lo cree, pero sí. Sí, mira, Katy, yo creo que las amenazas son muy diversas, como la diversidad de nuestro sistema que estamos en el día a día y la diversidad de seres que lo habitan. Tenemos que partir de la base de qué es lo que estoy haciendo yo y cómo lo que estoy haciendo está impactando en mi entorno, porque en el fondo me terminará de impactar tarde o temprano. Por lo tanto, partiría conociendo el entorno y sabiendo bien las distintas amenazas a las cuales nosotros estamos contribuyendo o generando para poder disminuirla. Por lo tanto, el conocimiento y la curiosidad que hablábamos al principio es algo fundamental de que nosotros deberíamos, si estamos viviendo en una comuna, saber parte de la historia de la comuna, parte de la historia de donde yo estoy viviendo y así empezar a como ampliar las dimensiones del conocimiento de donde me encuentro presente, porque claro, las carreteras son una amenaza para muchos animales, el pudú, por ejemplo, la huiña, pero también la generación de residuos y no el manejo de los mismos es para otras. El tema de la agua y de dónde estoy inclusive sacando agua pueden ser amenazas de otros animales, por lo tanto, si hacemos una lista muy detallada, de seguro vamos a tener fácilmente 12 conceptos de las distintas amenazas a las cuales se pueden ver enfrentadas y cada concepto puede tener a su vez 10 más. Por lo tanto, creo que es clave pensar en cómo nosotros estamos impactando, cuestionarnos y reflexionar día a día de todo lo que nosotros hacemos. Chuta, si estoy ocupando este tipo de papel para imprimir los documentos versus este otro papel, ¿de dónde vienen y a dónde van? Y en términos generales, lo que afecta a los humanos también va a afectar a los animales. Si nosotros andamos rápido, atropellamos a una persona. O a un niño Claro. chico, o a una huiña, o a un perro también. Va a ser lo mismo para un animal, solo que el animal no entiende como lugares urbanos o no urbanos. Nosotros no andaríamos a velocidades exageradas al lado de un colegio, o por lo menos la gran mayoría de personas, porque sabemos que hay un riesgo de que se atraviese un niño. Entonces, hay que estar atentos con el riesgo de que se atraviese un animal en los lugares donde... Qué bonito, está eso el es como animal. el mismo tipo de cuidado cuando uno va al lado de un colegio y dice, aquí puede salir un niño, Claro. voy a disminuir la velocidad. La mayoría de las personas lo hacemos. Sí. Lo mismo en áreas protegidas. Aquí puede salir un huemul, voy a disminuir la velocidad. Claro. Y cosas tan simples como ser un poco también más solidario con el entorno, yo lo veo, porque si pensamos en el problema de los perros de libre deambular, que se habla a veces de los perros silvestrados, pero los perros silvestrados en Chile por lo menos no se ha comprobado de que estén presentes en todo Chile, solo lugares específicos. Entonces hablamos de perros de libre deambular, en donde son perros que están libremente y dentro de esos hay distintos tipos y la mayoría tienen tutores.
sobre todo en parcelas grandes, que el perro sale en la noche, se han hecho estudios y después vuelve y recorre muchos kilómetros. Entonces yo digo, hablamos mucho de las libertades individuales, lo cual está súper bien, del que en el fondo no quiero que mi vecino me tire la mugre a mí, por ejemplo, o el mal olor de algún lado, generemos una norma, las luces, las normas lumínicas, etcétera. Pero en el fondo también estamos siendo egoístas en el punto de vista de los perros y llevarlos a lugares naturales o dejar que anden por cualquier lado y sin importar dónde, porque hay seres que están viviendo hace mucho tiempo ahí y que además dependen de esos espacios para la vida, en donde nosotros por un egoísmo de querer que el perro corra suelto en la playa, porque en el fondo yo creo que eso al perro le hace bien, generamos daño en otro tipo de organismos y hasta de ecosistemas. Entonces yo haría el ejercicio de decir, ya, yo quiero que, primero que todo, ¿tengo que tener una mascota o no tengo que tener una mascota? ¿Es necesario o no? Si yo vivo en un lugar a lo mejor no tan grande, voy a tener tiempo para poder destinarle. Primer filtro. Después de eso, ya tengo una mascota, me comprometo con su bienestar. Por lo tanto, quiero que este animal esté libre y que disminuya los niveles de estrés. Ya, entonces, ¿cómo podemos disminuir los niveles de estrés de un perro sin necesidad de que tenga que estar corriendo libremente en la playa? Hay parques donde se puede correr, las mismas calles, las ciclovías o las veredas para salir a tratar con un perro y los niveles de estrés le van a bajar de la misma manera que salir a correr en la playa suelto y va a impactar menos a la naturaleza y también el perro va a tener menos riesgo de contaminarse con otra infección que pueda llevar para la casa. Entonces al final si lo vemos no es un camino difícil, es más que nada comprender bien de buena fuente de donde poder obtener soluciones que a lo mejor son más prácticas, pero también estar dispuestos a cambiar ciertos paradigmas, porque a veces nosotros podemos explicar con mucho detalle, pero hay alguien que diga, no, no creo en eso y listo. Ni siquiera se abre a analizar la evidencia que encontró. Ese es el otro tema, pues que todavía como que ni siquiera, no hay mucha conciencia en Chile, creo, sobre la importancia de los animales nativos, pues, salvajes nativos que hay en Chile. Como ya lo he dicho otras veces en el podcast, pero lo vuelvo a decir, que hablaba con una amiga sobre el pudú, po, y como que no sé si lograba entender ella la importancia de que el pudú no se extinga, po. Claro. ¿Cachai? Como que decía, bueno, ¿y yo qué? Sí, no, cuesta. Y de hecho, la respuesta tampoco es tan fácil para uno que trabaja en conservación. Es como decir, porque se extingue una especie. Yo creo que ese argumento debería ser el más importante de todo, pero en la actualidad no es el que le hace el más sentido a todo. Por lo tanto, ¿qué significa que se extinga una especie? Para alguien que a lo mejor no está viviendo con el pudú. Pero en realidad no es tan solo que se extingue una especie, sino que se extingue toda una historia y que es parte del mundo como lo conocemos, deja de existir. ¿Y será para bien o será para mal? Entonces ahí tenemos que reflexionar. Y hay distintos niveles, pues, o sea, por ejemplo, se extingue la genética del animal, se extinguen sus relaciones, se extingue probablemente su hábitat, su ecosistema, Claro. a quién él se come, quién se lo come. Las historias que hay relacionadas al, no sé, por el pudú, quizás hay pueblos indígenas que tienen leyendas sobre el pudú, se extingue todo eso. Claro. Sí. Sí, no, toda una cadena y que de seguro es mucho más que hasta incluso la que podamos, que sea evidenciable en esta actualidad y que cuando ya los animales se extinguen, nos damos cuenta de otras más cosas que en ese momento tampoco se plantearon cuando estábamos en el proceso. Oye, ¿y trabajar en rehabilitación de fauna te ha hecho como pegarte como un alcachofazo, como darte cuenta de algo que tenías que cambiar de tu propia vida, por ejemplo, que estás provocando impactos también? Sí, yo creo que el tema del plástico y que después se ha ampliado a otro tipo de residuos ha generado un clic bastante significativo en mi vida porque en el fondo las tortugas marinas quizás es de los animales que menos pensé que iba a terminar trabajando con ellos. Además son de los animales que a lo mejor menos ingresan en volúmenes al centro de rehabilitación, pero sin embargo siento que lo que está ocurriendo con ellas, que es de un mundo están en un mundo tan amenazado que ni siquiera ellas pueden escapar de eso, lo encuentro que es algo terrible y que en el fondo, teniendo la capacidad de poder ver la causa de muerte de un animal y haber visto que era por causa de muerte por un plástico que podría haber sido fácilmente un plástico que pudimos haber ocupado en un cumpleaños de algo y quedó ahí dando vueltas, es como dije, ¿de qué me sirve saber todo esto y empatizar con los animales y hablar acerca de ellos, siendo que hay algo tan inmediato que puedo cambiar, que es en el fondo escoger lo que quiero consumir o no,
y que no lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo espero cambiar o que la gente que de repente tenga temas financieros relacionados al extractivismo de naturaleza, cómo yo quiero cambiar eso o hacer entender de que dañar la naturaleza es malo, siendo que yo tengo que generar un cambio que ni siquiera involucra gastos económicos mayores, sino que es nada más que me gusta algo o no me gusta algo. Entonces hacer ese ejercicio. Y al principio puede sonar como así un clic muy rápido, que yo desde ese momento ya empecé a disminuir los residuos de inmediato, pero después me encontraba con el otro problema, que hay cosas que uno requiere, pero no está la alternativa sin el residuo plástico, por ejemplo. Entonces, ya, tema de reciclaje. Después ya. Pero igual deben haber alternativas y ahí empezar a averiguar. Ahora en la fundación tenemos un convenio con Weltun, que ellos son productos ecosustentables y que también dentro de la alianza han puesto dentro de sus redes las tortugas, por ejemplo, y el impacto que genera. Ellos, todo su proceso genera la menor cantidad de residuos, el traslado, tienen jabón en barra, por ejemplo, que son en cartón. Bueno, también te lo voy a pedir Ya. después para dejarlo en la Bueno. Well Y Tour. ellos como que son, hay unos amigos que están ahí involucrados, la Javi y su pareja, que en el fondo con ellos estudiamos en la misma universidad, en otras carreras, y también por la pasión de hacer un mundo mejor de ellos, nos reencontramos después y estaban en esta línea, y ha sido bastante bonito conocer estas iniciativas también que uno va conociendo. Bueno. Oye, y bueno, todavía nos estamos acercando al final, pero aún tengo unas preguntitas egoístamente sobre algo que me pasó a mí. Lo ¿Ya? que me suele pasar es que pajaritos chocan con la ventana. Ah, ya. Y hemos puesto más cosas en las ventanas para que la vean, para que vean que no es... A veces creen que pueden traspasar, ¿no? Porque ven el reflejo. Y ha servido para disminuir los choques. Pero la otra vez igual volvió a chocar uno más despacio ahora. Ya. Y quedan así como medio atontados. Y yo me preguntaba, ¿qué hago? No sabía, como que estaba ahí, yo veía que no le había pasado nada malo, Claro. pero estaba como medio atontado, como así como sentado, como recuperándose del Ya. shock. Y yo decía, no sé si ponerlo al sol, a la sombra, le doy agua, no le doy agua, no hago nada, Ah. espero. Alejo al gato, obviamente. Ya, buena pregunta, porque ocurre eso muchas veces, no tan solo que chocan en la ventana, sino que otras situaciones. Apenas informan de que hay un animal rescatado a nuestros canales de comunicación, mi respuesta principal es, primero que todo, guarden silencio, alejen las mascotas, busquen una caja que sea con medidas adecuadas, lo dejan ahí, idealmente con papel abajo, y lo dejan tranquilo en un lugar donde no haya ruido y esté a una temperatura adecuada. Y después de eso conversemos, antes que cualquier cosa. Entonces yo diría lo mismo. Primero, separar el animal, dejarlo en un lugar tranquilo y ahí empezar como a contactar a alguien que pueda apoyar. Pero por lo general, si es esto, la idea de tenerlo en un lugar cerrado, oscuro, es que el animal baja un poco la intensidad al ver más oscuro, porque se cambia como un poco el ciclo de que es como un poco más de noche, se relajan. Y también que no le ataque alguna mascota, por ejemplo. No es bueno ponerlo al sol ni a la sombra porque a veces puede ser que esté mojado, pero si se pone mucho al sol puede aumentar mucho la temperatura, entonces por eso es bueno. Que puede pasar eso. que uno ahí empieza a sobrepensar, ¿no? Claro. Y uno dice, no sé qué hacer. Sí, pues, y ¿Cachai? te frustra también porque no lo vas a dejar ahí como... Y yo empecé a pensar, y su metabolismo, no sé si le va a dar frío, le va a dar calor, y tal, así como... Y al final el pajarito como que hizo así, después de 10 minutos abrió la ala y se fue volando y eso fue todo. Pero sí. Buenísimo. La otra vez Pero me bueno, pasó con ahí un ya picaflor claro. también. Ya. Sí, pues los picaflores pasa harto. Sobre todo en invierno, a veces cuando hace frío, están ahí medio como disminuidos. No sabía si al picaflor darle agua con azúcar o no. Ya. Yo recomendaría no darle nada en primera instancia y contactarse bueno, ahí tenemos ahora línea directa, si no ahí indicamos quién puede, pero porque a veces en el darle agua forzada a algo, estos animales, las aves, nosotros tenemos la epiglotis, que es cuando tragamos sentimos que se mueve algo en el cuello, ¿cierto? Es un cartílago que se tapa para que no entre el alimento a la tráquea y pasa directo hacia el esófago y después podemos seguir respirando. La epiglotis se junta con parte del paladar para que el aire entre directo de la nariz hacia la tráquea. Las aves no tienen este cartílago, sino que hacen un movimiento lateromedial que se llama, que es como que se cierra y se abre hacia los lados, se cierra y se abre. Y
en ese sentido, cuando están débiles, no están moviendo tan conscientemente esto. Por lo tanto, si es que le damos agua, puede ser que no cierren del todo y esa agua la pueden respirar. Ya. Entonces se puede ir a los pulmones. O Si es sea, que no deglute también por sí solo. como tenemos esa tendencia muy humana de querer controlarlo todo Claro, y a veces la podía embarrar más, sí, pues. po. A veces mejor no hacer nada, tranquilo. Claro. Y otra cosa que también es perjudicial, cuando se le hace cariño y cuando se le habla, por eso también ese punto es tan enfático, porque las aves, sobre todo las aves que son de presa, pueden desarrollar una miopatía que en el fondo es una alteración en el músculo, que el músculo, debido a distintos elementos que involucran el estrés interno, se empieza como en términos vulgares como a degradar y pasa por los riñones proteínas de muy grande tamaño y generan una falla sistémica a la larga. Y esto se llama miopatía de captura y puede ocurrir en el momento mismo o hasta incluso semanas después de que ocurra un factor estresor. Ujú. Chao, ya bueno. Bueno, pero entiendo que cuando uno ya se da cuenta que el animal debe ser rescatado, ahí se llaman un caso al SAC, o en el caso de Claro, que sea un centro de animal, rehabilitación también. o a hacer una pesca en caso de que sea un animal marino, ¿Sí? y ahí buscar el centro de rehabilitación más cercano. Sí, Ya, vamos a dejar teléfonos también eso. y páginas web en la descripción. Claro. Bacán, po. Yo creo que ya como última pregunta, ¿no? A menos que haya Está algo, buena la conversa. ¿hay algo que quisieras conversar que no tocamos, No, que se me haya olvidado? no, yo creo que estamos bien. Entonces, ya, mi última pregunta es: ¿qué es lo que más te gusta? Primero, ¿qué es lo que menos te gusta de tu pega y lo que más te gusta de tu pega? Ah, ya, bueno, yo estoy trabajando en varios lados, ahí como les mencionaba en Sí, CONAF vos. también, ahí estoy a más tiempo completo, ahora se viene el desafío del traspaso del servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Tuvimos la oportunidad de trabajar en la primera elaboración de estos reglamentos de la ley. Y yo creo que esas son las partes que más me gusta como del trabajo en general, como poder aportar en cosas que se están generando como nuevas. Por ejemplo, esto, una ley nueva, también en el tema de rehabilitación, eh, juntarnos con los distintos rehabilitadores de Chile para generar esta coordinación, pero un poco más orgánica de cómo estamos rehabilitando a nivel país, tener la posibilidad de que nos reunamos también con autoridades que de repente son cosas que no las están viendo y nosotros al aportar insumos dicen, ya vamos a tratar de nosotros empujarlo por esta vía. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta y aparte poder conocer una diversidad de historias de personas en los distintos territorios es muy enriquecedor porque donde la naturaleza, bueno, y la fauna silvestre en general, pero la naturaleza en sí es algo súper transversal que va más allá de colores políticos, va más allá de gustos musicales, equipos de fútbol, etcétera. Como que he tenido la suerte de encontrar un rincón de cómo se vive la naturaleza en los distintos lugares que he ido con las comunidades locales, ya sea pueblo indígena o gente que ha llegado después, y poder empaparme de cómo ellos valoran a su como idea la naturaleza. Eso es como muy reconfortante. Porque además también uno después tiene una percepción de cómo abordar los distintos desafíos, sabiendo cómo piensa él, cómo piensa ella, etcétera. Y una de las cosas que no sé si puede ser menos me gusta, porque igual trato como, a lo mejor suena como muy optimista, Juan Pablo Rego diría como mucho optimismo. Falta lucidez Que falta implacable, va a lucidez. decir. Pero yo creo que una de las cosas que menos me gusta es, creo que falta diálogos, faltan conversaciones y falta como transparencia. Eso es como lo que menos me gusta del día a día, porque no tan solo de los trabajos, sino que como sociedad. Bueno, hay muchas cosas para atrás que podrían justificarse, da para otra conversación, pero yo creo que cuando nosotros como individuos tengamos la capacidad de ser muy transparentes y decir lo que nos gusta, lo que pensamos de manera respetuosa, pero sin este miedo a que me van a criticar, que me va a dar vergüenza, que este otro va a decir esto, vamos a poder resolver los problemas comunes mucho más fáciles y eso se transporta a los problemas laborales. A veces no hay como una fluidez de conversación en los equipos y si no fluye la conversa, no están claros los intereses individuales que tienen que ser
también intereses grupales, porque tenemos un deber ético de ciertas cosas que hacemos. Eso es como lo que no me gusta tanto, pero creo que es trabajable. Y como conversando y generando redes con personas que estemos en la misma para poder llegar a estos grupos que a lo mejor están un poco más alejados de esta como apertura del ser individual al ser grupal. Bacán, y estamos trabajando por eso, pues especialmente tú, caleta de pega. No, ustedes también. Admiración total del trabajo que han hecho. Sí, nos vamos a ver seguramente en algunas, no sé, festivales de naturaleza, acciones, todo. De hecho, como anécdota, nos conocimos con Jane Goodall. Cuando vino Jane Goodall. Sí. Me acuerdo porque tú me dijiste, oye, como que me dijiste, a ver, podcast, no sé. Ustedes son de Volvamos Verde. Y ahí te presentaste y yo me estaba súper enojada y te decía, no tenemos asiento, estamos acá sentados atrás en el suelo. Y dije, siéntense ahí, pues no, mientras tanto. Y ahí se sentaron y después caché que esos asientos eran de una amiga, la Kelly. Cuando escuche esto se va a acordar, y el Lucho. Que ellos son del parque, la Kelly está en el parque Punta de Lobos, trabajando en educación. Y ellos después los desplazaron a ustedes porque tenían los asientos y se pararon. Y yo dije, Kelly, ¿supiste a quién paraste? No, son los de Volvámonos Verde. Y dijo, ¿en serio? ¡Ay, no! Soy la peor, porque ella es fanática de ustedes. Para que se sienta más mal, yo estaba con un dolor de espalda, estaba súper enojada, pero no con ella. Sí. Oye, ¿pero te gustó la avenida en Jane Goodall? Sí, no, buena, pues y eso también demuestra que como por gente que convoca gente, se generan otras redes que convocan otras personas. Sí, gracias a eso, bueno, a mí me encantó verla en persona. No la pude saludar, pero la vi de lejos. Fue hermoso. Y conocí a más personas, pues te conocí a ti, bacán. Bueno, lo mismo que pasó en Festival Ladera Sur. Ahí, con Martín y la Fran, escuché su entrevista, estuvo muy buena también. Sí, en Ladera Sur se juntaron todos. Nos conocimos a caleta gente. Así que hay que seguir generando esas instancias, pues, y sin miedo a conversar, pues, ¿viste? Como que yo creo que cada vez menos miedo en conversar, pero no es suficiente. Pero por ahí va la solución, pues como tú decís, como dejar de estar tan enfocado en solo lo que uno hace, sino que tratar de juntar distintas perspectivas, y ahí vamos a encontrar muchas soluciones a estos problemas que son tan complejos como los que hablábamos. Sí. Bueno. Ahí ya nos están echando la chicharra. Sí, váyanse, ya. Listo, gracias. Gracias, chiquillos, Katy. ¿Te va? Buena, gracias, Seba. Gracias, Diego. Gracias a las galletas también, que no mencionamos cómo estaban, hicimos la pausa, pero estaban muy buenas, de las mejores galletas que he probado. Son galletas que hice en un horno a leña. Sí, no son veganas, pero son casi veganas. Y me voy a llevar algunas de recuerdo. Buena, bien. Así que muchas gracias. Bien. Y nos estamos viendo y escuchando. Bien.